y voy a compartir pantalla de un pequeño PowerPoint que hice para dar este contexto. ¿Sí? Cualquier cosa pueden poner por el chat, abrir el micrófono, preguntar lo que ustedes quieran. Como les digo, esta primera parte es teórica y la idea no es profundizar en conceptos teóricos, ni nombres, ni años, sino tener un contexto y saber de dónde viene esto que vamos a empezar a desarrollar a partir de las reuniones, ¿sí? Así que bueno, sin más preámbulos, voy a compartir pantalla y les voy a pedir que me digan si se ve bien. Bien, Escúchame. Sí, excelente. perfecto. Fan- Fantástico. Perfecto. Bien, ¿así está bien o quieren que la pantalla se ponga más grande? No, por mí está bien. Bueno, vamos a darle para adelante. ¿Qué es el estoicismo? ¿Sí? El estoicismo es una corriente filosófica, ¿sí? La corriente de la cual vamos a hablar, que es el estoicismo, es iniciada por Zenón de Sitio, ¿sí? Zenón de Sitio, que nació en Sitio, lo que es la isla de Chipre, era hijo de un mercader, ¿sí? Era un hombre muy rico, con dinero, bien posicionado económicamente, que a la edad de los 33 años más o menos, en un viaje hacia Atenas, sufre un naufragio y pierde casi todas sus pertenencias y pierde su riqueza, queda en bancarrota, ¿sí? Cuando llega a Atenas, él se vuelve discípulo de algunos filósofos cínicos, ¿sí? Los cínicos siguen una corriente filosófica que está basado en la naturaleza del hombre y que tenían algunas particularidades, como por ejemplo no pretender cumplir con expectativas sociales, no pretender cumplir con los estándares impuestos por la sociedad y no aferrarse a cosas materiales, ¿sí? Uno de los cínicos más conocidos fue Diógenes, que solamente tenía una túnica y vivía de alguna manera bastante marginal, eh, de la cual Zenón, durante 2 años estudiando este cinismo, dice, para acá, esta filosofía está buena, pero es muy radical en su pensamiento y es muy marginal y no piensa tanto en el conjunto social. Acá es donde Zenón, dentro de su aprendizaje y sus propias reflexiones, decide pararse en una esquina de Atenas a empezar a desarrollar su forma de pensar y su filosofía, por así decirlo, desprendiéndose del cinismo, si bien agarraba las bases de la naturaleza humana y de la virtud, se desprende desde una posición un poco más flexible respecto a los bienes materiales, respecto al bienestar económico, material y respecto a la sociedad. ¿Vamos bien? Fantástico. Cuando él decide hacer esto, está durante 2 semanas en esa esquina y empieza a recibir burlas, críticas, agresiones y personas que evidentemente lo tratan mal o lo ningunean o lo boludean por estar él pretendiendo estar desarrollando su forma de pensar. Al ver sus reacciones y sus respuestas, que eran de manera con una templanza, con una tranquilidad, varios de los agresores dicen, che, para, vamos a escucharlo, porque no es un loquito, y deciden volverse discípulos. Ahí es donde comienza a gestarse, ¿sí? Lo que es el estoicismo, ¿sí? Que es más o menos en el año 301 antes de Cristo. En ese momento, las reuniones que tenía con sus discípulos eran en un lugar llamado Stoa Poikela o Stoa Poikil. Este lugar es de donde sale el nombre estoico, de Stoa Poikil, estoico, ¿sí? Al principio los discípulos querían llamarse cenonios, pero Zenón dice, no, vamos a llamarnos estoicos por el lugar donde hacemos las conversaciones. Ya ahí tenemos el primer contexto de dónde surge esta filosofía. Todavía no estamos entrando de qué trata, de qué habla, cuáles son los puntos, simplemente sabemos quién la inicia, de dónde viene, de dónde aprende, de dónde saca sus bases y más o menos en qué contexto, de qué época.
Después, yo lo que hago acá es elegir 6 referentes, solamente 6, de los cuales fueron los más importantes a mi criterio o los que más obras han dejado, ¿sí? De Zenón hay poco y nada. Una de las cosas que queda de Zenón es una frase, un proverbio muy conocido que dice, nosotros tenemos 2 oídos y una boca sola para escuchar más de lo que hablamos. Esa famosa frase, bueno, esa frase es de Zenón, ¿sí? Es una de las pocas cosas que quedan de él. No hay escritos, no hay obras filosóficas que haya dejado, ¿sí? Crispo de Solí, que lo nombro como referente, lo nombro porque es el precursor de lo que es el estoicismo y es contemporáneo de Zenón y uno de los que más atribuyó y aportó, pero lo mismo, no hay obras de él. ¿Sí? Si vos googleás, investigás, buscás, no hay demasiadas obras o demasiados escritos o cosas que Crispo haya podido dejarnos. Siguiendo a esto, ya entramos a Séneca. ¿Sí? Ya entramos a Séneca. Séneca, en su caso, él fue filósofo, fue un mercader, un empresario, diríamos ahora, un negociante con mucho dinero, fue uno de los hombres más ricos de su época, fue uno de los, vamos a decirle, mentores, asesores, vamos a decirle, de lo que fue el emperador Nerón de Roma, sufrió un destierro, su muerte, escribió tragedias, escribió muchas obras, escribió algo llamado Cartas a Lucilo, que era un amigo de él, donde él expresaba su filosofía en estas cartas, que son escritos que hoy podemos encontrar. Eh, y la muerte de él es bastante trágica, porque el emperador Nerón, que era el aprendiz, digamos, de Séneca, en un momento empieza a hacer cosas de locura, bueno, cuestión, el que sabe más o menos la historia de Roma, saben que Nerón fue uno de los emperadores más malos, digamos así decirlo, desde el lado humano, y lo obliga a Séneca a suicidarse cortándose las venas. Muy parecido a lo que fue la cicuta, ¿no? de Sócrates. En este caso, Séneca es uno de los que más aportó a lo que es el estoicismo, de los que ha dejado obras y de los cuales filósofos que han surgido después han tomado de sus obras y de sus reflexiones y pensamientos para seguir precursando el estoicismo. Bien, seguimos. Después de Séneca vamos a encontrar a Musonio Rufo, ¿sí? Quien no tiene tantas obras y no fue tan conocido a nivel actual, digamos. Hoy hablas del estoicismo y siempre te dice Marco Aurelio, Epicteto, que es el que vamos a hablar después, y te lo nombran a Séneca, ¿no? Pero por ahí los demás no es que Musonio Rufo no lo encontrás, ¿sí? A la vuelta de la esquina. Musonio Rufo fue el que le enseña a Epicteto, ¿sí? Que Epicteto después es uno de los que más siguen promoviendo este estoicismo, de los cuales Marco Aurelio, varios años después, se hace parte y hace lo que conocemos hoy en día, que es el libro de meditaciones, y la mayor cantidad de información que tenemos de estoicismo vienen de Séneca, de Epicteto y de Marco Aurelio, ¿sí? Bueno, como les decía, Epicteto fue uno de los precursores así más importantes. Él nació siendo esclavo, pudo lograr la libertad y después transformarse en filósofo y encontrar digamos, un lugar en la sociedad. Y Marco Aurelio, que es el último de los cuales yo selecciono acá, es el más conocido quizá, el más importante, el más nombrado. No sé si hoy en día ven en redes sociales que dicen frases y frases de Marco Aurelio. Bueno, Marco Aurelio, ¿por qué es tan conocido? Porque fue emperador de Roma y además de ser emperador fue filósofo y dejó su obra, ¿sí? Dejó su escrito, que es la obra de meditaciones, que son varios libros los cuales eran sus diarios íntimos y personales. Él no tenía la intención de hacérselo llegar a la gente. Eran sus diarios íntimos, personales, que se los escribía a él mismo para ser un buen emperador y una buena persona. Fíjate desde dónde él escribe esas meditaciones y desde dónde él termina desarrollando esa idea de estoicismo que hoy nosotros conocemos en la modernidad. Estos son los 6 referentes, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Fantástico. Vamos con
lo siguiente. Esto de acá que les presento es el triángulo de la felicidad estoica, ¿sí? Este triángulo, si lo buscan en internet, no lo van a encontrar así. Lo van a encontrar con otros puntos, ¿sí? Escritos o puestos, digamos, por distintos autores. Este triángulo que yo les presento acá, que lo tuve que armar yo a mano porque no lo encontré en español, yo lo saco eh, de un escritor europeo de habla inglesa que desarrolla este triángulo, que para mí es un poco más completo que los demás, a mi criterio. Y como estoy facilitando yo, elegí este triángulo. No hay mucho más para darle. El triángulo este lo que tiene es, arriba de todo, la responsabilidad que tiene que ver con hacerse responsable de uno mismo y de las decisiones que uno toma. ¿Sí? La responsabilidad es la capacidad de dar respuesta. Y la responsabilidad en el estoicismo tiene que ver con hacerte responsable vos. Yendo a términos modernos, no importa dónde naciste, cómo naciste, si tus papás te trataron bien, si te trataron mal, si te va bien en la vida, si te va mal, si fracasaste en los negocios, si te separaste, no importa. Hacete responsable de vos. Lo que suceda con vos, a partir de ahora, si querés decirlo así, porque el estoicismo habla mucho del tiempo presente, hacete responsable de tus acciones y tus decisiones. Por la derecha encontramos el control, que hace referencia a hacer foco en lo que sí podemos controlar, para no sufrir por cosas que no podemos controlar. ¿Podemos controlar si mañana llueve o no? No. Bueno, entonces no sufrás si mañana llueve. Por más que mañana, no sé, sos futbolista, mañana tenías un partido importante, llueve, se te suspende el partido y bueno, no, ¿lo podés controlar? No, entonces no sufras. Asimismo, yendo a lados más profundos, tampoco podemos controlar cuando, por ejemplo, se muere un ser querido, ¿no? Yendo a otro extremo. ¿Podemos controlarlo? No. ¿Vamos a sufrir? Posiblemente, pero el sufrimiento lo vamos a pasar un poco mejor si nos damos cuenta de que es algo que nosotros no podemos controlar, que es algo natural que va a suceder y que tiene que suceder, y que es algo que sale de nuestra forma de control. ¿Qué sí podemos controlar nosotros? Usar el razonamiento. Los dos principios estoicos de los cuales se desarrolla todo el estoicismo es el razonamiento y la sociabilidad. La capacidad de razonar del humano y la capacidad de ser sociable, de vivir en sociedad, de vivir en comunidad. Del lado izquierdo tenemos el arete o arete. El arete, ¿qué es? Es vivir en excelencia, ser tu mejor versión posible y tomar las decisiones de benevolencia Oh, Capi, más mamá. posibles. ¿A qué nos referimos cuando decimos benevolencia? A hacer el bien. Hacer lo mejor posible. Siempre que nosotros en el estoicismo veamos qué es lo mejor posible, va a ser siempre contemplando qué es lo mejor para la sociedad y para el entorno. No es un punto de vista tan egoísta, egocéntrico o individual, sino que es un punto de vista de decir, bueno, yo quiero ser mi mejor versión, pero yo quiero ser esta mejor versión en este dominio, en esta tarea o en esta actividad porque estoy cumpliendo un rol social y porque me tengo que hacer responsable. Y tengo que hacerme responsable no solo de mí, sino de lo que sí puedo controlar. Entonces el arete significa eso. Y la eudamonía o eudamonia, que es el centro, es referido al diamante interior o al guía interior que habla sobre vivir respecto a nuestra naturaleza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? Somos seres que razonamos, que tenemos la capacidad de razonar y no solamente actuar en base a impulsos, a estímulos emocionales, sino que podemos razonar lo que nosotros hacemos con esas emociones y el lado social. Esos son los dos puntos de la eudamonia, del guía interior, y está en este triángulo que tiene que ver con hacerse responsable de uno mismo y de sus acciones, enfocarse en lo que sí se puede controlar y no en lo que no, y el arete. Esos son los tres puntos del triángulo que unen la eudamonia, ¿sí? Espero estar nombrándola bien. ¿Vamos bien? Bien. Vamos al siguiente. Lo último que voy a mostrar en este videito que estamos haciendo ahora de contexto, y ya después de acá cerramos, tomamos 5 minutos por si alguien quiere tomar un café, ir al baño, lo que sea, y nos volvemos a conectar con un link que va a mandar Werfield para abrir otro Zoom distinto. Son las cuatro virtudes cardenales en las cuales se basa el estoicismo, ¿sí? Que son la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje.
No voy a ir a fondo a desarrollar estas, sí los vamos a hacer en otras reuniones, yendo a una por una. Muy por encima yo les digo, la sabiduría tiene que ver con pensar qué haría un hombre, una persona sabia en esta situación, ¿no? Por ejemplo, una situación común. Te peleas con un familiar, discutís con un hermano, tenés un problema en el trabajo. En esa emoción que vos tenés, que puede ser ira, enojo, lo que sea, y tenés una forma de reaccionar impulsiva, tratar de frenar y decir, ¿qué haría una persona sabia en este momento o en esta situación? Pensar para poder entrar al razonamiento y no actuar desde el impulso de la emoción que no es controlada, ¿sí? Cuando hablamos de justicia, nos referimos a la moral, ¿sí? El estoicismo se basaba en la moral, no en la religión, sino en la moral, de lo que está bien y lo que está mal, tomándolo como que lo que está bien y está mal es algo universal y es para todos. Ahí podemos discutir y podemos analizarlo. Pero el punto principal es que la justicia tiene que ver con lo siguiente, y mirá qué lindo que se puede trabajar, porque vos decís, ¿cómo lo puedo trabajar esto? Cuando vas a hacer algo, lo que fuere, pensá como si te estuviera observando alguien, por ejemplo, un ser querido o una persona que te importa, y pensá, esto que estoy haciendo, si sé que me está mirando esta persona, ¿es algo que me daría vergüenza hacer? ¿Es algo que querría ocultarlo? La justicia tiene que ver con eso, con ser justos. Y cuando vas a hacer algo y no sabes si es algo justo o no, pensá si te estuviera observando a alguien que lo podemos llevar a ese ambiente, ¿no? Imagínate, yo suponete que con mi hermano nos comprometemos a ir al gimnasio 4 veces por semana. Y si una vez uno falla, ponemos un billete de 1.000 pesos en una alcancía, ¿no? Y mi hermano se va de vacaciones. Y yo no fui las 4 veces, falté la cuarta. Y por dentro digo, che, le digo que fui, así no pongo los 1.000 pesos. Total, él no estaba. Bueno, acá en el estoicismo, en la justicia, vos lo que haces es imaginarte que está tu hermano mirándote lo que haces. Y ahí te das cuenta si lo que haces es justo o no. La templanza tiene mucho que ver con no transformarse en lo que el otro es hacia con vos. Ahí entramos por ejemplo, la historia del regalo, ¿no? Que si a vos viene alguien y te insulta y vos no le respondes, el insulto a quién le queda, al que te lo dice, porque vos no lo recibís, no te haces cargo. Y también la templanza tiene mucho que ver con el alimento, por ejemplo, ¿no? Con los vicios. Si uy, me antojé y querés llenarte el plato hasta arriba y por ahí no tenés tanta hambre, pero te enviciás y comés de más y qué sé yo. Entonces la templanza tiene que ver mucho con la toma de decisiones desde dónde lo hacemos. Si lo hacemos desde la serenidad y desde la conciencia o si lo hacemos desde la inconsciencia, ¿no? Y por último está el coraje. El coraje está emparentado con el miedo, el coraje está emparentado con hacer las cosas que nos proponemos a hacer y enfrentarlas. Y el fin último del estoico, que también tiene mucho que ver con el coraje, es saber que todos vamos a morir. Entonces, como el fin último de todo siempre es que al final vamos a morir y todos vamos a morir, entonces es decir, ¿qué prefiero hacer? ¿Me paralizo ante una situación que me provoca miedo? Puede ser el inicio de un emprendimiento, abrir una conversación con un ser querido, emprender un viaje. Entonces el coraje tiene que ver con eso, con darse cuenta de la impermanencia de las cosas y de que al final las cosas no son tan importantes y que si realmente tenés ganas de hacer algo que puedas afrontar esa barrera. Hasta acá estamos con el contexto. Eh, Estoy leyendo un poco el chat. Bien. Bueno, voy a parar de grabar. Vamos a parar acá. Parar acá. No, esto no es. Tu, tu, tu. Perdonen, que con el Zoom. Detener grabación.